Hater, buenos días. Ahora vamos a empezar la exposición del curso de estadística. En el primer caso tenemos probabilidades, ¿no? Donde nos dice de una caja de 52 cartas. La pregunta nos dice que cuál es la probabilidad de sacar una carta de corazones. Lo primero que podemos hacer es la fórmula. En este caso en probabilidades es la probabilidad. Probabilidad es igual a n casos probables, n casos y el total de casos. Total de casos probables. Ahora pasamos a la pregunta A, donde nos dice cuál es la probabilidad de sacar una carta de corazón. Para ello sabemos que en los casos favorables tenemos que hay 13 cartas de corazones, ¿no? Y en los casos posibles sabemos que nos dice que son 52 cartas. Aplicamos la fórmula donde nos dice que la probabilidad de sacar corazones es igual a la división, ¿no? Donde en el caso son 13 casos favorables y 52 casos posibles. Casos posibles, ¿no? Donde sacarle la 13 a cada uno de ellos nos da que nos queda un cuarto. Un cuarto pasado a decimales nos da que es un 0.25% de probabilidad de poder sacar, ¿no? Como se llama, una carta de corazones. Ahora pasamos a la pregunta B, donde nos dice la probabilidad de sacar un 8 de la baraja de 52 cartas. Para ello vemos que el número de casos o el número de 8 que hay son 4, ya que son de 4 distintas formas, ¿no? De corazones, tréboles, espadas y diamantes. El total de casos sabemos que es de 52. Aplicamos la misma fórmula. La probabilidad de sacar 8 es igual a la división de 4 entre 52, donde al sacarle cuarta nos quedamos con un 13avo, que eso al pasarlo en decimales nos da que es 0.0769, y al pasarlo en un porcento sería el 7,69% de probabilidad de sacar un 8 en la baraja de 52 cartas. Ahora pasamos a la pregunta B, a la pregunta C, donde nos dice que cuál es la probabilidad de sacar una carta roja. Sabemos que en una roja son corazones y diamantes de una baraja de 52 cartas. Para ello vemos que el número total de cartas rojas son 13 más 13, ¿no? Que sería 13 más 13. 13 de corazón y 13 de trébol, que nos dan iguales de 26 cartas. Y el total de cartas es igual a 52. Aplicamos la misma fórmula. La probabilidad de sacar rojas es igual a 26 entre 52. En este caso le sacamos la 26ava, ¿no? Donde en este caso nos quedaría 1 sobre 2, que esto en decimales nos daría 0.05. Esto al multiplicar por un porcentaje nos da que la probabilidad de sacar cartas rojas es del 50%. Y eso sería todas las respuestas. Continuando con la exposición de probabilidades, nos dice ahora: en una caja hay 4 bolas rojas, 5 verdes y 6 azules. Se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde o azul? Y la pregunta B es: ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 bolas azules consecutivamente? Para ello la probabilidad tiene una fórmula donde que la probabilidad es igual a n casos y el total de casos. Ahora pasamos a la pregunta A, ¿no? Donde nos dice cuál es la probabilidad de que sean verdes o azules. Para ello tenemos bolas verdes que son igual a 5. Las bolas azules son igual a 6
y las bolas rojas, que son igual a 4, y un total de 15 bolas. Ahora pasamos a resolver, ¿no? Donde que nos dice que la probabilidad de que sean verdes o azules es igual al número de casos, ¿no? En este caso nos dice que sean verdes o azules. La suma nos da 11, entonces sería 11 sobre el total, que son 15. 11 entre 15 nos da que es 0.733, que esto en porcentaje es 73.3% de probabilidades de que nos dé al sacar que sean verdes o azules. Ahora pasamos a la pregunta B, donde nos dice cuál es la probabilidad de sacar dos azules consecutivamente, ¿no? Donde que B sería que en primer caso tenemos bolas rojas igual a 4, bolas verdes igual a 5 y bolas azules igual a 6. Como sabemos, nos da un total de 15. Esto pasamos en probabilidades, pero en este caso nos dice que solo bolas azules, que sería 6 sobre 15, que en este caso nos daría 2 quintos, sacándole la tercia, ¿no? Pasamos con el segundo caso, ¿no? Donde que nos dicen que hay bolas rojas 4, verdes 5 y azules 6. Pero en este caso ya no serían 6, sino solamente 5, ya que en la primera ya nos dio 1. Entonces sería 5 y un total de 15. Pero como ya nos dio una, ya estaríamos restándole también 1, ¿no? Que en este caso sería 14. Aplicamos la probabilidad de que la segunda salga azul, sería la 5 sobre 14, y esto igualamos, ¿no? Para que pues, nos dice que tienen que sacar bolas azules consecutivamente. Entonces la probabilidad de que la primera salga azul y la segunda azul es de 2 quintos por 5/14. En este caso eliminamos los 5, que nos quedaría 2 sobre 14, y al sacarle la mitad nos queda un séptimo. Un séptimo es igual a 0.1429, y en el porcentaje de que nos salgan consecutivamente es de 14.29%. Y eso sería la respuesta, ¿no? Tanto de la A y de la B. El siguiente tema, en este caso, probabilidad condicional o teorema de Bayes. La pregunta 1 nos dice que, o el ejercicio 1, en una fábrica se tienen 3 máquinas, ¿no? Dice que tienen 3 máquinas, tanto la A, la B y la C, que producen el 20%, el 30% y el 50% del total de, respectivamente. La probabilidad de que un producto A, B y C sea defectuoso son del 1%, del 2% y del 3%. Si se escoge al azar un producto defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina C, no? Para ello, lo primero que podemos hacer es primero pasarlo a decimales, ¿no? Ya que es una resolución más fácil así. En este caso sería 20 es igual al 0.2%, 30 es el del 0.3% y el 50 es del 0.5%. En probabilidades igual pasamos a que este sería el 0.01%, este el 0.02% y este el 0.03%. Pero nos dice que esos son los productos defectuosos, ¿no? Los productos defectuosos. Y los productos que saldrían bien serían del 0.09, 0.08 y el 0.07 respectivamente, ¿no? Ya teniendo esto, nos dice que si escogemos un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina C? Para ello, lo primero que podríamos hacer es aplicar la ley de
de productos totales, no, porque nos dice un producto al azar y que sea defectuoso, entonces sería que la probabilidad de que un producto salga defectuoso es igual a la suma de todos, ¿no? Que en este caso sería 0.01% multiplicado por el 0.2% más del 0.02 multiplicado por el 0.3% más el 0.03 multiplicado por el 0.5%. En este caso la probabilidad de defectuosos nos da que es del 0.023% respectivamente, obviamente. Teniendo ello, ahora podemos pasar a reemplazar o aplicarle a la fórmula donde que nos dice que la probabilidad de que un producto salga defectuoso en la máquina C sería igual, pues, ¿no?, a la probabilidad de la máquina C, que en este caso sería del 0.03% multiplicado por el 0.5% dividido entre el total de defectuosos, que es del 0.023%. Resolvemos, donde que el primero nos da que es el 0.015% y abajo el 0.023. Resolviendo esto nos da uno de que el 0.652 sería la probabilidad de defectuosos en C, pero en un porcentaje, esto multiplicado por 100 nos daría que es del 65.2% de que la probabilidad de encontrar un producto defectuoso en la máquina C. Continuando con el siguiente ejercicio de teorema de Bayes, ahora tenemos el siguiente problema, ¿no?, donde dice que una universidad, el 40% de estudiantes son de ingeniería y el otro son y el resto de otras carreras, ¿no? Entonces nos diría que en una universidad tenemos la carrera de ingeniería y otros, donde que en ingeniería son el 40% y en otros sería pues el 60%, ¿no? Dice, el 30% de los de ingeniería aprueban el examen. O sea, los que aprueban el examen son del 30% en ingeniería, mientras que en los otros solo el 10%, ¿no? Entonces solo aprueban el 10%. Y ahora, lo primero antes de entrar a las preguntas, podemos ya estar reemplazándolo, ¿no? Que como dije antes, sería mejor si trabajamos en decimales, ¿no? Sería el 0.4% y en este caso el 0.6%. Nos dice que los de ingeniería solo el 30% aprueba, entonces los que no aprueban serían igual de él. Son el 70%. En este caso, en otras carreras, los que no aprueban son igual al 90%. Como dije, es mejor pasar las decimales y en este caso sería que del 0.3% y acá el 0.7%. Acá es del 0.1% y el 0.9%. Ya teniendo ello, podemos pasar a resolver ahora la primera pregunta, ¿no? Donde nos dice que cuál es la probabilidad de que un estudiante que aprobó sea de ingeniería. Para ello podemos aplicar la fórmula o primero hacer la ley de la probabilidad total. La ley de la probabilidad total, que en este caso sería que la probabilidad de aprobados es igual a la suma, ¿no? Como antes sería del 0.3 multiplicado por el 0.4% más el 0.1 multiplicado por 0.5. La probabilidad de aprobados en este caso sería, me equivoqué, sería del 0.6, ya que son de otras carreras, ¿no? En este caso la probabilidad de aprobados sería de 0.18, que en porcentaje es igual al 18%. Teniendo esto, ahora podemos pasar a resolver, ¿no?, lo que nos piden la A. En A nos dice que cuál es la probabilidad de que un estudiante que aprobó sea de ingeniería. Entonces aplicamos la probabilidad de que el que haya aprobado sea de ingeniería es igual a la probabilidad de ingeniería, ¿no?, que es del
0.3 multiplicado por el 0.4 dividido entre la probabilidad total, que es del 0.18, que esto nos da un resultado del 0.12 dividido por el 0.18, nos daría una igualdad a del 0.6667, que esto multiplicado por 100 para darnos el porcentaje de la probabilidad sería del 66.67% de probabilidad de que haya sido de ingeniería, ¿no? Que haya aprobado, el que haya aprobado sea de ingeniería. Pasamos al segundo caso, en B, ¿no? En B nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que qué probabilidad hay de que no aprobar en otras carreras? O sea, siendo de otras carreras, ¿qué probabilidad tienes de no aprobar, no? Entonces aplicamos la probabilidad de no aprobar en otras carreras, que esto sería igual a la probabilidad de no aprobar en otras carreras, que sería del 0.9%, que en otras carreras el 0.6%, y la probabilidad total de no aprobar en este caso sería que, ya que tenemos una probabilidad de aprobar del 0.18, entonces para lo no aprobar se restar lo menos 1, que en este caso nos daría el 0.82% de no aprobar. Entonces la probabilidad de no aprobar sería del 0.82%, que resolviéndolo nos daría que el 0.54 dividido entre 0.82 nos da un resultado del 0.6829, que multiplicado todo por 100 nos daría que la probabilidad de no aprobar en otras carreras es igual a 68.29%. Continuando con el siguiente tema de distribución binomial, ahora tenemos el siguiente ejercicio donde nos dice que una moneda se lanza 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 caras? Como vemos, acá ya tenemos la fórmula y despejamos, ¿no? Donde que n es igual a 5, que en este caso n es el número de ensayos, la p, que es la probabilidad de lanzamiento, que en este caso, dado que es para sacar la probabilidad, sabemos que al lanzar una moneda 5 veces podemos obtener entre 5 caras y 5 sellos, ¿no? En este caso sería que la probabilidad sería de 5 sobre 10, que nos da un resultado de 0.5 de probabilidad. La K, que es igual a la probabilidad de éxito, que nos dice que son 3, y la Q, que en este caso sería la probabilidad de fracaso, ¿no? Probabilidad de fracaso. Ya teniendo ello, podemos reemplazarlo con la fórmula. Reemplazamos, ¿no? Donde que la probabilidad de que x sea igual a 3, reemplazamos, ¿no? Donde n sobre k sería 5 sobre 3 multiplicado por p, la probabilidad del 0.5 multiplicado por k, que es 3, multiplicado por q, la probabilidad de fracaso, ¿no? En este caso sería el 0.5 también, elevado a n menos k, sería 3 menos 5 menos 3, que en este caso sería 2. Ya teniendo esto, resolvemos donde que la probabilidad de x que sea 3 es de que, en este caso tenemos un caso práctico utilizando factoriales, que sería 5 factorial dividido sobre 3 factorial, y el otro que es 2 factorial, ¿no? Que es la probabilidad de fracaso. Entonces, copiamos del 0.5 elevado al cubo multiplicado del 0.5 elevado al cuadrado. Resolvemos donde que la probabilidad de 5 factorial sobre 3 y 2 factorial es de 10 multiplicado por el 0.5 elevado al cubo multiplicado por 0.5 elevado al cuadrado, que nos da un resultado de 10
multiplicado por el 0.03115, que esto al multiplicar nos da una probabilidad de que del 0.325, esto al multiplicarlo por 100 nos da un resultado que la probabilidad de x sea igual a 3, obtener exactamente 3 caras, es del 31.25% de probabilidad de que podamos obtener exactamente 3 caras. Continuando con la exposición de distribución binomial, tenemos el siguiente problema donde nos dice que en una fábrica el 70% de los productos pasan por el control de calidad. Si se revisan 8 productos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 6 pasen? Para ello tenemos una n, que es el número de ensayos, en este caso 8. La k, que es la probabilidad de éxito, que nos dice 6. Y la p, la probabilidad, que sería en este caso del 70 sobre el 100%, que en este caso nos daría del 0.7%, que eso sería la probabilidad de éxitos. Y q, que sería la probabilidad de fracasos, que sería esto menos 1, en este caso sería el 0.3%. Ya teniendo esto, ahora reemplazamos con la fórmula, donde nos dice que la probabilidad de que x sea igual, x sea 6, esto es igual a que n, o sea 8 sobre k, que es el 6, multiplicado por p, que la probabilidad es el 0.7% elevado a la sexta, y la probabilidad de fracaso, que en este caso es el 0.3 elevado al cuadrado, ya que nos dice que n menos k. Ya habiendo reemplazado esto, pasamos a resolver, donde que les dije es más favorable trabajarlo en factoriales, donde que 8 factorial es igual, dividido entre 6 factorial y 2 factorial, el restante, multiplicado por 0.7 a la sexta por 0.3 al cuadrado, nos da un resultado que 8 factorial dividido en 6 factorial y 2 factorial es 28. Esto multiplicado por 0.7 a la sexta, que nos da 0.1176, multiplicado también por 0.3 al cuadrado, que es 0.09. Igualamos, donde que 28 multiplicado por el 0.105 nos da un resultado que es del 0.294, que esto al multiplicarlo por el 100% para que nos dé la probabilidad sería igual que la probabilidad de que x sea 6, o como nos dice en la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente pasen 6? Sería igual al 29.4% de probabilidad de que pase. Pasamos al siguiente tema, que es distribución de Poisson, En este caso tenemos que nos dice, en promedio ocurren 2 accidentes por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes ocurran exactamente 4? Lo primero, vamos a formular la fórmula, donde que nos dice que la probabilidad de que x sea k es igual a que epsilon a la menos media multiplicado por la media elevado a k y esto dividido entre x factorial. Ya teniendo la fórmula, ahora podemos reemplazar, donde que nos dice que en promedio ocurren 2 accidentes al mes, entonces eso sería la media de 2, y la k, o el número específico de eventos que queremos que pasen, sería 4. Ya teniendo esto, podemos reemplazar con la fórmula, donde nos dice que la probabilidad de que x sea 4 es igual a epsilon a la menos la media, que es 2, multiplicado por la media elevado al número específico de eventos, que sería 4. Todo esto dividido por el x, que en este caso x es 4, entonces sería 4 factorial. Y resolvemos, donde que esto sería epsilon elevado a la menos 2, nos da un resultado que es el 0.1353.
3 es 53 y 2 elevado a la cuarta, que es 16. Y el factorial de 4, en el que podemos multiplicar de 3 por 4 por 2 por 1, nos da un resultado de 24. Teniendo ello, pasamos a multiplicarlo de arriba, ¿no? Del 0.1353 por 16, que nos da un resultado del 2.1648. Dividido esto sobre 24. Ya teniendo ello, dividimos, ¿no? Donde que nos dice que 2.1648 dividido entre 24 nos da un resultado del 0.0902. Teniendo esto, ahora pasamos a multiplicarlo por 100, ¿no? Para así saber la probabilidad del cuánto por ciento tenemos que en un mes ocurran 4 accidentes. Entonces sería la probabilidad de que X sea 4 es igual a el 9.02% de probabilidad de que en un mes ocurran exactamente 4 accidentes. Pasamos al ejercicio 2 de distribución de Poisson, donde nos dice que la probabilidad en una página web recibe un promedio 4 vistas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un minuto haya exactamente 6 vistas? Es casi similar a la siguiente pregunta. Pues lo primero que podemos hacer es escribir la fórmula, ¿no? Donde que la P es igual a X igual a K. Todo esto igualado a epsilon menos la media multiplicado por la media elevado al número específico, ¿no? Que sería K dividido entre X factorial. Teniendo esto, sacamos los datos. El primer dato que tenemos es que la media es igual a 4, ¿no? Y el resultado que estamos esperando, o sea, el número específico de eventos, sería 6. Ya teniendo estos datos, reemplazamos con la fórmula, ¿no? Que en este caso sería la probabilidad de que de X sea igual al evento, que serían 6, es igual a que epsilon a la media a la menos media sería menos 4 multiplicado por la media, que es 4 elevado a la sexta de los eventos, y X factorial sería igual a 6 factorial. Ya teniendo esto, resolvemos, ¿no? Donde que epsilon a la menos 4 es igual a 0.0183 multiplicado por 4 a la sexta, que nos da 4096, y factorial de 6, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 1, que sería 720. Resolvemos, y donde que el 0.0183 multiplicado por 4096 nos da un resultado de 74.95. Todo esto dividido entre 720, que sería igual a 0.109. Para ello ya tenemos la probabilidad, ¿no? Pero para dar una probabilidad exacta multiplicaríamos esto por 100, que en este caso sería la probabilidad de que X sea igual a 6, sería igual a 10.9% de probabilidades de que exactamente en un minuto nos den 6 vistas. Prosiguiendo con el siguiente tema de exposición, que es distribución normal. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, donde nos dice que en una población de 500 habitantes y sigue una distribución normal con una media de 50 y una desviación estándar de 5, nos dice que cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 65 años. Bueno, para ello tenemos también la fórmula que nos dice que Z es igual a X, que es el dato, menos la media sobre la distribución. Teniendo ello, resolvemos la pregunta A, donde nos dice que cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 65 años, ¿no? Entonces sería Z igual a 65 menos la media, que es 50. Todo ello dividido sobre la distribución, que es 5. Resolvemos, ¿no? Donde que nos da
Resultado de 15 sobre 5, que le sacamos tercia a tercia, nos da un resultado de 3, ¿no? Y eso sería la Z. Pero nos dice cuál sería o qué probabilidad hay de que una persona tenga más de 65 años. Para ello tenemos que la probabilidad es de que Z sea mayor a 3, donde esto es igual a 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 3. Resolvemos donde 1 es igual a, en el cuadro que nos había mencionado el docente, tenemos que la probabilidad de 3 es de 0.9987. Teniendo esto resolvemos donde que nos da que esto es del 0.0013 de probabilidad. Y ya teniendo ello, pasamos a resolver la probabilidad de personas, ¿no? Donde que nos dice que n es igual a 550 personas, y esto multiplicamos por la probabilidad que nos resultó, que sería el 0.0013, y nos daría un resultado del 0.715, que esto al multiplicarlo por 100 nos daría una probabilidad del 71.5%, que esto en personas referiría que n, el número de personas sería del 72 personas que tienen más de 65 años, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta B, donde nos dice que cuál es la probabilidad de que una persona tenga menos de 43. Entonces aplicamos la fórmula, sería z, x, que sería el dato, sería 43, menos una desviación estándar de 7, entonces sería 7. Como ya tenemos la media, que es de 50, resolvemos, ¿no? Donde que z es igual a 7 menos 7 sobre 7, que esto resulta a menos 1. Para ello tenemos la resolución del problema, que sería la probabilidad de que z sea menor o igual a 1, a menos 1, y esto sería igual a que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1. Resolvemos donde que 1 menos la probabilidad de que z sea menos 1. Sabemos que la probabilidad de 1 es de 0.5398. Esto restado menos 1 sería que nos daría una probabilidad del 0.4602 de probabilidad en menos 1. Resolvemos y nos daría que 1 menos 0.4602 es igual a 0.5098. Y esto pasamos a personas, ¿no? Donde que nos dice cuál es la probabilidad de que una persona tenga menos de 43 años. Que n sería igual a 550 de población multiplicado por 0.5098, que nos da un resultado de 280.39, que esto en personas sería que el número de personas que tengan menos de 43 años sería de 280 personas. Y eso sería todo. Continuando con el siguiente ejercicio de distribución normal, ahora tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: en un examen, la calificación desde distribución normal con una media de 70 y una distribución estándar de 10. Sería una media de 70 y una desviación estándar de 10. Nos dice cuál es la probabilidad de que una persona tenga de entre 60 y 80, ¿no? Allí primero resolvemos la fórmula, donde que z es igual a x, que es dato, menos la media dividido entre la desviación. Nos dice que una persona tenga de entre 60 a 80 de calificación, ¿no? Pues primero z1 igual a el dato, que nos da 60, menos la mediana, que es 70, entre la desviación estándar, que es 10. Resolvemos entre donde nos da que es de menos 10 sobre 10, que esto es igual a menos 1. Pasamos el otro, donde nos dice que z2 es igual entre 80 ya, ¿no? 80 menos 70, que esto sería entre 10, que nos da un resultado de 10 sobre 10, que nos da un resultado de 1. Ya teniendo ambos datos,
Sabiendo que ya tuvimos los dos resultados de entre 60 y 80, ahora reemplazamos con la fórmula, ¿no? Donde nos dice que en la fórmula la probabilidad de que menos a menor a z menor o igual a b es igual a la probabilidad de z menor o igual a menos corchete 1 menos la probabilidad de z menor o igual a b. Teniendo esta fórmula reemplazamos donde dice la probabilidad de menos 1 menos z menor a z y z menor o igual a 1. Reemplazamos donde que la probabilidad de z en menor o igual a que sería 1 menos la probabilidad de z menor o igual a b, que ya pasado con signo cambiado 1, y resolvemos, ¿no? Donde la probabilidad de 1 nos da que es de 0.8413 menos 1 menos la probabilidad de z1 que es igual a 0.8413. Hallamos que sería 0.8413 menos, en este caso 1 menos 0.8413 es 0.1587. Esto resolvemos donde que nos da que es 0.6826% de probabilidades, ¿no? Pero para un resultado exacto sería multiplicarlo por 100. En este caso nos daría que la probabilidad sería de 68.26% de que las personas tengan de entre 60 y 80% de calificación.